Bienvenido a Economía Global Hoy, el canal donde analizamos los grandes cambios que están redefiniendo el mundo. Hoy nos preguntamos, ¿estamos presenciando el ocaso del liderazgo estadounidense? ¿Está China preparada para asumir el mando del siglo XXI? En este vídeo vamos a desentrañar, con datos concretos y análisis estratégico, cómo el equilibrio de poder global se está desplazando. Desde el auge económico chino hasta las debilidades estructurales de Estados Unidos, entenderás por qué muchos ya hablan del fin de una era y el inicio de otra. Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo no es solo un cambio económico, es el principio de un nuevo orden mundial. Estados Unidos ha liderado el escenario mundial con una influencia abrumadora durante más de 100 años. Pero este dominio ya no es tan firme. Todo indica que para 2028, China superará a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. Esta transición no es casual, pues China ha estado construyendo estratégicamente su ascenso durante décadas. Desde 2010, ha canalizado más de $1 billón en inversiones hacia países en desarrollo, forjando lazos económicos que refuerzan su posicionamiento global. En el corazón de esa estrategia está la iniciativa de la Franja y la Ruta, más de 1,3 billones destinados a construir puertos, trenes y centrales eléctricas en más de 150 países. África ha sido un foco clave de atención. A finales de 2023, los hogares chinos habían ahorrado más de $19 billones, y una parte creciente de ese capital se invierte fuera de sus fronteras. China encaja perfectamente en el molde del nuevo imperio. Crecimiento sostenido, expansión comercial, influencia diplomática y una estrategia de inversión a largo plazo. A diferencia de las economías occidentales, donde el consumo es el motor principal, en China el ahorro alimenta el desarrollo. Con solo un 39% del PIB destinado al consumo, el país ha acumulado un colchón financiero que se traduce en infraestructura, tecnología y energía. Al otro lado del Pacífico, la potencia emergente tomaba forma silenciosamente. China, considerada entonces una economía en desarrollo, empezó a ejecutar un plan ambicioso para transformar su estructura productiva y su rol en el escenario internacional. Su PIB creció a ritmos asombrosos, superando el 9% anual durante años y sacando de la pobreza a millones de personas. De 1995 a 2010, las exportaciones chinas hacia Estados Unidos se multiplicaron. Mientras Washington creía haber integrado a China en su modelo, lo que realmente ocurría era lo contrario. China reformulaba su lugar en el mundo. La evolución de su economía siguió un patrón clásico: del campo a la fábrica, de la subsistencia a la producción masiva. Entre 1990 y 2020, su producción industrial pasó de 100.000 millones a casi $5 billones. Se convirtió en el taller del planeta. Mientras tanto, Estados Unidos se hacía dependiente de estos productos: ordenadores, móviles, juguetes y artículos deportivos que procedían de fábricas chinas. Lo que parecía una ventaja para el consumidor, más productos y más baratos, escondía una trampa: el endeudamiento masivo de hogares y empresas. A comienzos del siglo XXI, la deuda de los consumidores en Estados Unidos rondaba los 1,8 billones. 2 décadas después, supera los 5 billones. A la par, el gobierno federal se hunde en el déficit. Para 2024, la deuda nacional alcanza los 36 billones y las proyecciones indican que llegará a 54 billones en 2034. Este sobreendeudamiento no es un hecho aislado. Es el síntoma clásico de un imperio que entra en declive. Todos los grandes poderes han seguido una trayectoria parecida: crecimiento desmedido, exceso de gasto, desigualdad y pérdida de control. La industria manufacturera en Estados Unidos ofrecía salarios dignos y estabilidad. Su desaparición dejó un vacío difícil de llenar. En su lugar, han surgido sectores que premian al capital y la especulación financiera, y no al trabajo manual. La base industrial americana, motor de la prosperidad tras la guerra, se ha desmoronado. En los años 60, 3 de cada 10 empleos estaban en el sector manufacturero. Hoy, menos del 10%. Aunque el PIB haya crecido, la distribución de esa riqueza cuenta otra historia. Desde los años 70, el ingreso de las clases media y baja se ha estancado, mientras que el 1% más rico concentra cada vez más poder económico. Hoy, controlan más del 30% de la riqueza nacional. Y mientras eso ocurre, los precios de la vivienda se han disparado.
Una casa que costaba $70.000 en los 80, hoy vale más de $500.000. Todo mientras los sueldos permanecen congelados. La promesa del sueño americano se ha diluido. La clase media y baja se siente abandonada. En 2024, esta frustración encontró eco político. Trump regresó al poder prometiendo reconstruir la grandeza de Estados Unidos con una receta clásica: los aranceles. El objetivo era repatriar la producción y recaudar ingresos para paliar la deuda. Pero el plan fracasó. 10 días después, la mayoría de los aranceles fueron retirados. El sistema financiero reaccionó con temor. Una subida de tipos podría añadir cientos de miles de millones en intereses a la deuda pública. El riesgo de una crisis fiscal es real. La diferencia de enfoque entre China y Estados Unidos es clara. Mientras Estados Unidos intenta moldear a otras naciones a su imagen, China prefiere adaptarse y cooperar, sin imponer modelos políticos. Su ascenso es silencioso, pero constante. En 2023, China superó por primera vez a Estados Unidos en popularidad en África. Su política exterior se basa en inversiones, no en conflictos. Mientras tanto, la hegemonía estadounidense se tambalea. La deuda pública crece sin freno, y los intereses consumen una porción cada vez mayor del presupuesto federal. El modelo de globalización que Estados Unidos ayudó a crear parece estar desmoronándose. Las guerras comerciales, las decisiones erráticas y la percepción de que las normas ya no se aplican igual para todos alimentan esta caída. Este no es un fenómeno atribuible a una figura política en particular. Es el reflejo de lo que sucede cuando una nación empieza a creerse invulnerable, incluso cuando sus bases ya están resquebrajadas. ¿Estamos siendo testigos del final del dominio estadounidense o del nacimiento de una nueva potencia mundial? Hace solo unas décadas, pensar en la caída de Estados Unidos parecía ridículo. Tras la caída de la Unión Soviética, el dólar se convirtió en el símbolo del orden financiero mundial, representando el 70% de las reservas de divisas en 1995. Capitalismo y democracia se expandían rápidamente. Incluso adversarios históricos como Vietnam, Rusia o Polonia se adaptaban al sistema de mercado. Parecía que el mundo giraba alrededor del modelo americano, pero la historia es cíclica. Y el poder absoluto, si no se adapta, se agota. Hoy, el mundo observa con atención, preguntándose si el siglo XXI será estadounidense o si ha llegado el turno de una nueva potencia. Cada vez más, la respuesta parece inclinarse hacia el este. En esta transformación del equilibrio mundial, uno de los aspectos más reveladores es la manera en la que cada país invierte en su futuro. Mientras Estados Unidos ha mantenido un enfoque basado en el consumo, con una cultura profundamente arraigada en el crédito, China ha apostado por el ahorro, la inversión estatal y una visión de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura, China ha construido más de 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad en menos de 2 décadas, una red que no solo conecta sus principales centros urbanos, sino que se ha convertido en un símbolo de eficiencia nacional. En contraste, Estados Unidos apenas ha avanzado en este sector. Su sistema ferroviario sigue dependiendo de tecnologías anticuadas y proyectos estancados por trabas políticas y burocráticas. Incluso el tren bala de California, que prometía conectar Los Ángeles con San Francisco, ha enfrentado años de retrasos y sobrecostes. La brecha también se amplía en sectores estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial y las energías renovables. China se ha convertido en el mayor productor mundial de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, gracias a un modelo de planificación centralizada que subvenciona industrias clave. Por su parte, Estados Unidos ha dejado que el mercado regule estos avances, lo que ha dado como resultado una dependencia de cadenas de suministro globales que, en tiempos de crisis, como la pandemia, han demostrado ser vulnerables. En cuanto a educación, otro pilar del crecimiento a largo plazo, las diferencias también son notables. Mientras China gradúa cada año más de 4 millones de estudiantes en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, Estados Unidos ha visto disminuir el interés por estas áreas drásticamente. Las universidades chinas, muchas de ellas públicas, se han modernizado rápidamente, con grandes inversiones en investigación aplicada. En cambio, el sistema universitario estadounidense está cada vez más marcado por la deuda estudiantil y el acceso desigual.
En el ámbito geopolítico, China ha sido hábil en utilizar herramientas financieras para expandir su influencia. A través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, por ejemplo, ofrece préstamos con menos condicionamientos políticos que los organismos tradicionales como el Banco Mundial. Esta estrategia ha llevado a que países del sudeste asiático, África y América Latina vean en Pekín un socio más predecible y, en algunos casos, más confiable. Estados Unidos, sin embargo, sigue arrastrando las consecuencias de su política exterior intervencionista. Guerras como la de Irak o Afganistán han costado no solo miles de vidas, sino también trillones de dólares que podrían haberse destinado a reforzar su economía interna. A pesar de su poder militar, hoy su capacidad para proyectar autoridad moral o liderazgo global está cuestionada. Otro punto clave es el sistema político de cada país. El modelo estadounidense se ha visto afectado por una creciente polarización, bloqueo institucional y desconfianza ciudadana, y el modelo chino, aunque autoritario, ha logrado mantener una narrativa de estabilidad, progreso económico y planificación estratégica. Esto no significa que China esté exenta de desafíos como el envejecimiento de su población o los problemas de transparencia o derechos humanos. Pero el contraste con el caos político de Occidente es cada vez más visible para muchos observadores internacionales. El ámbito tecnológico también refleja esta batalla silenciosa. Empresas como Huawei, Tencent o Alibaba han emergido como competidores globales frente a gigantes estadounidenses como Apple, Google o Tesla. Incluso en campos emergentes como la computación cuántica, la biotecnología o la vigilancia mediante inteligencia artificial, China está destinando enormes recursos con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la primacía tecnológica en los próximos años. La narrativa de un siglo chino ya no es solo un titular provocador. Está respaldada por datos, estrategias consistentes y resultados tangibles. La cuestión no es si China alcanzará a Estados Unidos, sino cuándo y en qué dimensiones lo superará. Sin embargo, el desenlace no está escrito. Estados Unidos sigue teniendo fortalezas inmensas, una red de alianzas globales, un sistema de innovación descentralizado y un dinamismo empresarial difícil de igualar. Pero necesita una visión a largo plazo, inversión en su capital humano y una reestructuración profunda de sus prioridades económicas. El mundo se encuentra en una encrucijada. La transición de poder entre grandes naciones siempre ha generado tensiones y redefinido el curso de la historia. Lo que estamos presenciando hoy no es simplemente un cambio de cifras económicas, sino el surgimiento de un nuevo modelo de liderazgo global. Uno que podría estar definido no por quién tiene el ejército más grande, sino por quién puede construir, innovar y cooperar con más inteligencia y visión. El siglo XXI será recordado por esa competencia silenciosa entre dos mundos. Uno que gasta y otro que invierte. Uno que consume y otro que construye. Uno que se aferra al pasado y otro que ya está diseñando el futuro. Si te ha parecido interesante este análisis sobre el cambio de poder global entre Estados Unidos y China, no olvides apoyar este contenido. Darle me gusta, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Cada semana subimos contenido exclusivo de economía global actualizado para ayudarte a entender mejor el mundo en el que vivimos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.